Reserva de valor es la palabra o la frase que está más de moda en este tiempo de reposición, donde hay una ebullición de oferta que tiene distintos caminos. El más voluminoso, sin dudas, como destino el campo, para hacer ese proceso de recría con kilos baratos a largo plazo, a mediano o largo plazo, que da la posibilidad de ir licuando con esa reserva de valor un costo alto de la invernada si lo comparamos con el precio del gordo, cosa que es poco probable que en el corto plazo haya una variante positiva en ese aspecto. Esos son los valores que se capturan en los negocios que se concretan a través de la pantalla de Canal Rural. Y hay otro mercado, el del negocio directo, donde por ahí hay otros precios posibles, donde se admite desde el engorde a corral otro tipo de operaciones. Está claro que el filotero tradicional que va a buscar un ternero de 180, 200 kilos para volcarlo al corral, difícilmente pueda convalidar a valores que están por encima de los 110 pesos el kilo para reponer. Son dos mercados totalmente opuestos que están delimitados por el tiempo en función de la producción de ese ternero como carne, vinculado justamente al proyecto final, a la deposición final de ese animal en la planta frigorífica. Aquel que hace reserva de valor tiene más espalda, pero sobre todo tiene mucho más tiempo. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. El PhD Pablo Giroy, hombre de Provimi, un experto en nutrición, charlando con nosotros sobre una novedad tecnológica que ya está a disposición de la producción argentina. Premezclas peleteadas. En Provimi la bautizaron con el nombre ROC. Le preguntamos a Pablo cuál es el origen de esto, de la premezcla peleteada, él que estuvo viviendo tanto tiempo y desarrollando su actividad muchos años en Estados Unidos. Esto nos decía. La historia surge en el 2005 en los Estados Unidos. Yo en esa época vivía allá y viví todo el boom de la industria del etanol. Y los filtros en Estados Unidos se desarrollaron para trabajar a escala, ser muy eficientes en lo que hacen y en realidad delegar ciertas cosas. Por ejemplo, ellos eran muy buenos procesando el maíz, produciendo su silo de maíz, produciendo sus senos, en compra de animales, en venta de animales. Pero, por ejemplo, el suplemento proteico o los ingredientes proteicos que utilizaban estos feedlots muchas veces venían directamente en un pellet. Cargill tiene varias plantas de balanceado en la zona de los feedlots de Estados Unidos y nosotros producíamos una gran cantidad de pellets que iban al 8 o hasta el 10% de inclusión, que contenían proteína verdadera, además de urea y el resto de las que estamos acostumbrados a tener en una premezcla o en un concentrado. Entonces, los típicos ingredientes que utilizamos nosotros acá en Argentina, como peles de girasol, speller de soja, harina de soja, en estos feedlots preferían en realidad comprar un pellet que vaya al 8, 9, 10% de inclusión, que ya contenga ese suplemento proteico. Entonces el feedlot solamente tenía que encargarse de manejar pocos ingredientes, ¿no? Y a Pablo Giroy le preguntamos concretamente qué es ROC, esta premezcla peleteada que ya se ofrece en la Argentina. ROC es una nueva tecnología que Cargill está trayendo a Argentina. Es una premezcla peletizada. Algunos pueden decir premezclas peletizadas ya existen en Argentina, pero no en realidad de este tipo. Porque la diferencia de esta premezcla peletizada es que normalmente para hacer un pellet yo necesito materia orgánica para que pueda pasar, ¿no?, por una matriz que hace el pellet. Entonces, a una típica premezcla que se usa hoy en un feedlot, que tiene carbonato de ácido, algo de magnesio, potasio, microminerales, etcétera,
Para poder peletizar eso, normalmente yo tengo que agregarle un 50 o 60% de ingredientes orgánicos. Muchas plantas de balanceado en el país utilizan afrechillo de trigo, también pueden utilizar otros ingredientes para poder peletizar. La novedad de Rock es que permite peletizar sin ese agregado de material orgánico, a esos niveles de afrechillo de trigo u otros ingredientes orgánicos, ¿no? Entonces, la gran ventaja es que si yo hoy estoy utilizando una premezcla en mi feedlot en forma de harina, que normalmente va al 2,5, 3% de inclusión, que incluye la urea, puedo tener la misma premezcla, pero en forma de pellet, a la misma inclusión, no a un 5 o 6% de inclusión, ¿no? Esa es la gran novedad de poder hacer este tipo de rock. ¿Cuál es la ventaja, Pablo, de utilizar una premezcla peletizada con respecto a una harina de premezcla, que es lo que estamos acostumbrados comúnmente a ver en los establecimientos de encierre? Bueno, la primera novedad es que a una premezcla en harina es muy difícil manejarla a granel, ¿no? La mayoría de las premezclas en harina, todo el mundo las utiliza en bolsa de 25 kilos. El tenerlo en forma de pellet me permite manejar ese producto a granel. Entonces, puedo tener una celda, puede venir una batea, un camión de batea, y puede descargar ese producto de una celda y manejarlo directamente con pala frontal, ¿no? Entonces, esa es una primera ventaja. La segunda ventaja es que muchas veces las harinas que vienen en bolsa se las pone en la pala de la pala frontal, ¿no? Típica pala frontal de un mixer, y cuando esa pala descarga en el mixer, y si hay viento, tengo voladuras, porque normalmente las premezclas en harina son de granulometría muy chica. Entonces tengo voladuras. Un pellet reduce mucho las voladuras justamente porque está todo pelletizado, está todo comprimido, ¿no? Y esto no es cosa menor, porque gran parte de la Argentina está en zonas donde principalmente invierno, primavera, hay vientos y uno está haciendo las tareas durante el día, que es cuanto más viento hay, normalmente en la noche el viento apacigua, y las voladuras pueden ser importantes. Entonces, esta es una forma de evitar eso, ¿no? Nosotros hicimos un estudio mostrando cómo una harina con vientos de 32 kilómetros por hora y más, las pérdidas pueden ser del 8 o 10% tranquilamente en harina, ¿no? Entonces, el rock da una ventaja muy grande de ese aspecto. La otra ventaja, que comparado sobre todo con pellets convencionales, es que un pellet convencional hay un límite en la cantidad de urea que uno puede colocar, ¿no? En el típico proceso de pelletizado, que se utiliza vapor, no puedo pasarme mucho más de un 10-11% de urea, porque esa urea se empieza a volatilizar, genera amonia, no se puede trabajar directamente en una planta de balanceado, colocar más de 10-11% es imposible. Rock es una tecnología muy distinta en la forma de producir este pellet y nos permite llegar a un 30% de urea en la fórmula, ¿no? Cosa que eran impensables antes. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conecar Ganadera, hotelería 5 estrellas, máximo conocimiento y experiencia en feedlot, el mejor lugar para hacer buenos negocios. Wincampo, software para feedlot, eficiencia de conversión, tecnología aplicada, trazabilidad ganadera, www.wincampo.com.
Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Nueva línea Granumix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma. La inversión la hacemos nosotros. Es la alternativa de los miércoles que compartimos y que renovamos semana a semana a partir de las 20, con la posibilidad de estar no solo en toda la Argentina, sino también en toda América Latina. Hoy junto al PhD Pablo Giroy, hablando de las premezclas peleteadas, cuáles son las variantes, en función de lo que decía recién con nosotros, que ofrece la empresa que tiene a disposición la oferta para ser utilizada por productores argentinos. Y sobre esto habla en la noche de Acorral Pablo Giroy. Como producto del cargamos dos productos, uno que tiene 57% de proteína y otro que tiene 90% de proteína. De vuelta, llega a estos niveles de proteína por la capacidad que tiene esta tecnología de agregar urea en el producto. Y van al 2,5 o al 3% de inclusión en la dieta. Pero también podemos producir esta tecnología en forma a pedido, ¿no es cierto? Customizada. Si alguien quiere más urea que un 30%, no podemos fabricarlo, pero en diferentes niveles de urea o con diferentes aditivos, con más ionóforo, menos ionóforo, diferentes tipos de ionóforo, etc. Es una tecnología, en realidad, hasta un poco más que no trae problema a los ingredientes que lleva, ¿no es cierto? Muy similar a un pellet convencional. Así que cualquier ingrediente o levadura viva o vitaminas, está muy probado ya en Estados Unidos que no causa ningún efecto negativo en ninguno de los ingredientes o aditivos que agregamos, ¿no? Es una tecnología que ya tiene 15 años de uso, ¿no? ¿Cuál es el ida y vuelta que tienen justamente los filoteros respecto de este producto que recién se empieza a utilizar en el confinamiento del país? De esto habla Pablo Giroy. Una tecnología muy probada por nosotros, tenemos ya grandes clientes hace mucho tiempo utilizando esta tecnología en Estados Unidos. Es una tecnología también que ya hace años la llevamos a otros países como Italia. Y de golpe Argentina para mí era un lugar perfecto para traerla. Así que bueno, hace más de 2 años largamos con el proyecto, hicimos las inversiones necesarias y en noviembre del año pasado empezamos a hacer nuestras pruebas a campo, luego que la producción salió bien y noviembre, diciembre, enero tuvimos meses de prueba con los clientes. La verdad que un feedback, comentarios excelentes con todas las personas que lo probamos. Y para muchos que utilizaban harina, la verdad que muy, muy buen resultado. No todos pasaron a utilizar granel, aunque es una opción, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo hoy el producto en granel o en bolsa. Hay productores que por la escala o por la logística prefieren seguir utilizando bolsa. Y está bien, no hay ningún problema, porque parte de las ventajas de ir a rock en comparación de la harina siguen estando con rock, ¿no? Porque de vuelta, para mí un problema serio es cuando uno abre una bolsa de harina, la pone en la pala de una pala frontal, de un tractor con pala frontal, y cuando se descarga esa harina en el mixer, ¿no? Normalmente se descarga a 1 metro de distancia arriba del mixer, ¿no? Entonces yo tengo la pala frontal que descarga en el mixer y en ese metro de caída de harina al mixer muchas veces tengo pérdidas de viento, ¿no? Entonces esas ventajas las sigo teniendo. Otro punto también que me parece bueno resaltar.
es que por el tamaño de partícula de rock, ¿no? Que es un pellet de 4.5 milímetros de diámetro, se mezcla en muchos casos mejor que una harina, sobre todo para el tipo de molienda que tenemos con el maíz nosotros en Argentina, ¿no? Un típico maíz molido, lo que llamamos grueso, ¿no? No es un molido fino como se podría usar en tambos o en cerdos, es un molido grueso. Y hasta muchas veces se usa un porcentaje o todo de maíz entero. Entonces, cuando son esos tipos de dietas, muchas veces no logro un buen mezclado usando harinas y un pellet ayudaría, ¿no? En los últimos 2 años se ha profundizado el proceso de recría, agregar valor sobre la misma cantidad de cabezas para producir novillo, que hoy se encuentra con un dique de contención que son las exportaciones virtualmente paralizadas de carne de calidad cuando pensamos en ese novillo especial. ¿Cuál es la visión de Pablo Viroy? La explica, la expone en esta noche de Acorral. Creo que el año pasado habíamos terminado con una expectativa gigante de lo que podía hacer China, sobre todo, con la compra de estos animales más pesados. También Europa venía muy bien comprando este tipo de animales. Creo que los mercados internacionales en general es un tipo de mercadería que les va muy bien, ¿no? El novillo, la vaquillona recriada, bien terminada en feedlot. Yo creo que estamos viviendo un momento así de nebulosa, gris, de no saber muy bien qué producir hoy, si es ese animal liviano, que el mercado hoy lo está pagando mejor que el novillo pesado, o si continuar con lo que hacíamos. Pero esta pandemia, por lo menos el ruido que va a hacer esta pandemia va a durar bastante tiempo, pero habrá que ver cómo esos mercados que a nosotros nos interesan mucho, como el de China, como el de Europa, van a reaccionar a mediano plazo, ¿no? Me parece que eso es algo que no estamos del todo seguros. Pero bueno, este año es un año complicado. Así que yo creo que nadie tiene la bola de cristal de decir, hago esto o hago aquello. Lo que sí estamos viendo es que es un año en que todo el mundo está preocupado por cuál va a ser la inflación, ¿no? Y en momentos de inflación, cuando uno tampoco no se puede ir al dólar como refugio, yo creo que la producción ganadera es una buena inversión, ¿no? El quedarse en animal. Por otro lado, estamos teniendo una cosecha de maíz muy buena, por lo tanto, nuestras dietas van a ser muy competitivas. Así que hoy estamos en ese punto de inflexión, de decir un poco qué hago, lleno los corrales, no los lleno, me paro, pero me parece que la gente que tiene liquidez posiblemente vaya a llenar corrales, sobre todo considerando el precio del maíz. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Genofeed, bionutrición ruminal, nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com.
Acorral, la alternativa de los miércoles, la que compartimos y renovamos juntos, semana a semana, en cada rincón del país, en toda América Latina. Allí, las diferentes vías de comunicación para recrear el ida y vuelta que tanto proponemos los miércoles por esta pantalla. PhD Pablo Giroy, hablando de una invernada que está fuera del alcance para el fitlotero que hace ciclo corto y que obviamente se presenta la posibilidad de estirar esa invernada en procesos de recría para ir, entre otras cosas, más allá de kilos, ganando tiempo. De esto habla Pablo Giroy. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. La persona que puede hacer recría hoy en forma económica, ya sea pasto o a corral, porque tiene los ingredientes para poder hacerlo, me parece que son kilos económicos. Hoy hacer la cuenta está difícil, porque hoy, como vos dijiste, hoy uno haría la cuenta con la foto de hoy. Es una foto con muy mal foco, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tiene el foco de un precio del ternero que en las últimas semanas se revalorizó, yo creo que en parte por una cuestión de liquidez. ¿Qué hago con el dinero, no? Evitando inflación y que se me desvalorice esa liquidez. Y con un precio de gordo, muy planchado, hablando mal y pronto, por varias razones. Una, porque estamos todavía en cuarentena, ya hace 2 meses, y hay un montón de sectores que normalmente pagan bien la carne, como es todo el sector turístico, hotelero, restaurantes, parrillas, que está cerrado, no está activo. También hay pérdida de valor adquisitivo de la gente. Entonces, estamos viendo una foto extraña. Si Dios quiere, en 2, 3 meses, cuando estos animales que han sido destetados recientemente y vayan a un feedlot hoy, esperemos que las condiciones sean distintas, que no estemos en una cuarentena y que el sistema de restaurantes esté activo de vuelta, porque yo creo que esa gente va a estar muy bien posicionada. Pero eso estoy hablando en el muy corto plazo, ¿no? Estoy hablando en 3 meses. Entonces, la gente que está recriando, en realidad, no va a salir en 3 meses, sino va a salir en el verano o principio del año que viene, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo será el mercado en diciembre, en febrero, que vienen, ¿no? Falta bastante tiempo y las condiciones del mercado pueden llegar a ser buenas. Entonces, aunque es un punto de inflexión y es difícil apretar el gatillo y tomar una decisión u otra, yo creo que las dos posiciones son muy buenas, siempre y cuando el recreador esté pudiendo hacer esa recría en forma económica, ¿no? Costo por kilo producido, creo que es el número a calcular más importante de toda la ecuación, ya sea en recría o en terminación, ¿no? Y revisar ese número cada tanto. Vos conocés muy bien Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos está en una situación crítica, sobre todo en materia frigorífica, con algunas plantas cerradas allí. La demanda de frigorífico es mucho más acotada en función de cierta concentración. Y hemos visto también allí en Estados Unidos, por lo menos uno lee, de que hay un crecimiento de lo que se llama, que no es carne obviamente, que son productos vegetales que tienen una simulación con la carne vacuna. ¿Esto preocupa al sector en función de una pérdida potencial de mercado? ¿Cómo estás viendo esto vos? Sí, sin duda, mucho al mercado, pero, por ejemplo, un par de webinars que estuve participando, gran
parte de la preocupación que hablábamos antes de la pandemia, ya sea de gases de invernadero, calentamiento global, que ya sabemos, los datos recientes muestran que en realidad la producción de carne, hubo un estudio fabuloso, Silvio, hecho en Estados Unidos, demostrando que la producción de carne solamente produce 3% de los gases de invernadero como porcentaje de todos los gases de invernadero que Estados Unidos produce, ¿no? 3%. Entonces, eso desmitifica un poco gran parte de estos mensajes y propagandas que muchas de estas proteínas alternativas que quieren competir con la carne utilizan como bandera, ¿no? Son mejores para el ambiente. Y este estudio claramente muestra científicamente que la producción de carne en Estados Unidos, de punta a punta, desde la cría hasta que esa carne llega a un supermercado, solamente genera el 3% de los gases de invernadero. Igualmente, vamos a seguir escuchando ruido al respecto, porque hay gente que no lee estos artículos científicos, quizá tampoco les interesa leerlos o que se difundan, pero la realidad es esa. Ahora, hay gente que por decisión propia decide ser vegetariano o vegano y no hay nada malo de eso. Entonces, ahí tiene, con estas proteínas alternativas, tiene una buena alternativa, ¿no? Una buena opción. El riesgo para la cadena de producción de carne en los Estados Unidos es más a esa persona que no es vegetariano y no es vegano, que en realidad come carne cada tanto, y estas proteínas alternativas tratan de mandarle un mensaje, ¿no? Apuntando al ambiente, apuntando a no el uso de animales, etcétera, para tratar de que compren esas proteínas alternativas, porque no son carnes, en cambio de las carnes. Sin duda, ahora ciertas proyecciones que vi muestran cómo en realidad es posible que solamente ocupen un porcentaje del mercado en el futuro, en 10 años, y no sean tan grandes. Cuando uno mira la cantidad de producción de carne, el incremento de la producción de carne que se necesita para cubrir el incremento en demanda que va a haber en los próximos 10 años, es muy grande, es muy grande. Lo más que nosotros vamos a tener que producir de carne para suplir esa demanda. Entonces, las proteínas alternativas es posible que ocupen un nicho de mercado, es posible que crezcan, pero no van a reemplazar la carne tradicional, ¿no? Esos son la mayoría de la gente que estudia el tema y que hace estas predicciones de mercado, están viendo eso. Están viendo de que va a ser un nicho que va a crecer, pero no la va a reemplazar. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta cada momento. Muchas gracias.